Egipto, Dios le promete al pueblo exiliado que llegaría un día en el que Él los liberaría también por completo. Y esto obviamente se cumple cuando Dios, por medio de circunstancias históricas, hace que el rey persa pues le dé permiso al pueblo de Israel para que regrese a su tierra. Y hay una cierta liberación allí, pero los profetas hay que comprender que hablaron cosas que se cumplieron, sí, pero también eran profecías o promesas que tendrían un cumplimiento un poquito más allá cuando el Señor Jesús llegara. Amén. Por ejemplo, en Isaías se habla mucho de el siervo de Jehová. ¿Quién es este siervo? Isaías dice que era alguien que sería usado por Dios para rescatar al remanente de Israel. Este siervo lograría el rescate por medio de su muerte. Dios usa en el libro de Isaías un recurso literario conocido como el tiempo perfecto profético. ¿Cómo es esto? Lee conmigo Isaías 53, del versículo 5 al versículo 6. Isaías 53, del versículo 5 al 6. ¿Quién lo lee fuerte, por favor? ¿Alguien? 53. Isaías 53. ¿Ah? Exacto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta de qué tipo de lenguaje se está usando allí? ¿Ah? Alguien que me diga, por favor, ¿de qué manera está hablando allí el profeta? ¿Ah? Lo voy a leer, ¿ya? Dice: ciertamente, mira, es el profeta, está hablando de una profecía que tendría el cumplimiento, ¿no es cierto?, más adelante. Pero fíjate cómo él habla. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí? Es una profecía, está hablando de algo que se cumpliría. El siervo de Jehová vendría a cumplir esto, pero el profeta habla como si ya lo hubiera cumplido. ¿Qué tal seguridad del Señor? Esto me hace pensar inevitablemente en el decreto eterno de Dios. Dios te escogió a ti y a mí en amor desde antes de la fundación del mundo, para hacer de ti y de mí, quienes profesamos a Jesús como Señor y Salvador, una nación santa, un pueblo santo. Amén. Dios escogió a su remanente no en medio de la historia. Hay quienes piensan que Dios está siempre improvisando, pero esto no es una visión bíblica del accionar o del actuar de Dios. Dios de pronto está ahí analizando la historia y dice: a ver, Pepe hizo esto, entonces vamos a poner estas circunstancias.
Uy, por acá Davos está por aquí, ya vamos a acomodar las cosas así, ¿no? No, Dios ha decretado todo desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que estés en el vientre de tu madre, Dios ya te había visto y conocido. Amén. Esto es lo glorioso. Y lo curioso es que el sacrificio de Cristo es tan certero, es tan eficaz para los suyos y para su remanente, porque creo que ha sido fácil, ¿no? ¿De quién está hablando Isaías allí? ¿Quién cumplió esta profecía cabalmente? El Señor Jesús. Pero fíjate de que fue tan seguro lo que hizo su cumplimiento, que es como si ya lo hubiera hecho. ¿Te das cuenta? Nosotros sí decimos, ¿no? Ahora que estamos después de la cruz y más de 2000 años luego, decimos, bueno, sí, Jesús murió por mis pecados. Él cargó, pero el profeta desde cientos de años antes que nosotros podamos hablar en pasado acerca del sacrificio de Cristo, ya se hablaba en pasado perfecto. Es decir, que esto tenía su cumplimiento sí o sí. Ya había sido escrito, decretado, pactado, qué sé yo. Pero la cosa es que era seguro que esto iba a pasar. Tan seguro iba a pasar como si ya hubiera pasado. ¿Me entienden? Es un recurso literario muy bonito, ¿no es cierto? Pero que nos hace ver y notar la seguridad del cumplimiento del pacto de Dios. Este siervo en Isaías, por momentos, parece representar al verdadero Israel, pero por momentos llega a ser este siervo sufriente de Isaías 53. Pero es Jesús. Jesús es quien representa al verdadero Israel y el que muere por el verdadero remanente israelita para que puedan ser rescatados de sus pecados. Y Dios cumpliría su promesa, como le dijo a Abraham: yo te bendeciré para que seas de bendición para las demás naciones. Y esto es lo que pasaría. Lee conmigo Isaías capítulo 49, versículo 6, por favor. Isaías 49, 6. Dice así: dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Es decir, Dios le está diciendo: hey, harás esto, pero no es todo lo que harás. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Dios, por medio de sus profetas, estaría confirmando que también cumpliría este aspecto del pacto con Abraham. Haría del pueblo de Dios, les daría bendición. ¿Para qué? Para que se guarden la bendición, para que solo ellos sean una nación bendita o bendecida. ¿Para qué? Decía el profeta. Dios los haría luz para las demás naciones, para que sean de bendición para las demás naciones. Y yo creo que esto es un llamado que ya ha sido predicado varias veces desde nuestros púlpitos también. El llamado de todo creyente de la iglesia neotestamentaria a ser luz para las naciones. ¿Cómo estamos siendo luz para aquellos que no conocen de Cristo? Por ahí alguien dijo que hay muchos incrédulos y no creyentes que la única Biblia que pueden leer es la que escribe nuestra vida, ¿no es cierto? Que nuestra vida pueda ser como Biblias abiertas para ellos. Es una manera de decir que cuando vivamos, que la gente de nuestro trabajo, nuestra universidad, del instituto, o la gente con la que nos socializamos o rodeamos pueda decir: ¿por qué ese chico tiene algo peculiar? Esa chica tiene algo distinto al resto, ¿no? Amiga o amigo, ¿por qué tú, mira, tantos problemas y escucho que pasas dificultades, pero te muestras tan jovial, tan esperanzador? ¿Qué pasa? Y que nuestra respuesta sea siempre: tengo a Cristo en el corazón. Amén. Que así sea, ¿no?
Dios también aseguraría que Él restablecería que su pueblo llegue o vuelva al lugar al que Dios había indicado ya. Ezequiel habla incluso sobre el nuevo templo de Dios y sobre una nueva creación. Cuando lees Ezequiel, ves unas visiones bastante curiosas, Un poco complicado algunas cositas de entender cuando se echa de un costado y de otro costado, pero es bonito, ¿sí? Hay que apoyarnos siempre a leer, de repente con algún comentario o algún diccionario. Creo que esto ya les expliqué al inicio de la clase, ¿no? Hablan sobre un templo glorioso, un templo que incluso sería mejor que el anterior. Vamos a leer Isaías 65 del 17 al 18 para comprender esto. A ver. Isaías capítulo 65 versículos 17 y 18. Escucha mucho este lenguaje que es usado en Apocalipsis, bastante también. Dice: pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear, porque he aquí, voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Amén. Amén. Es similar a lo que vemos en Apocalipsis 21:1, perdón. Juan en su visión en Apocalipsis dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. El Antiguo y el Nuevo Testamento no son dos secciones de la Biblia desconocidas, una desconociéndose de la otra. El Nuevo Testamento está lleno, repleto del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento está lleno del Nuevo Testamento, pero cifrado, por así decirlo, ¿no? Codificado. Pero el Nuevo Testamento nos lo explica. El Antiguo Testamento nos apunta al Nuevo Testamento, a Cristo, y el Nuevo Testamento nos explica el Antiguo Testamento. Eso era lo que hemos visto en la primera clase. Así que hay que empezar a considerar la escritura de nuestro Señor de esa manera, ¿ya? No hay tal cosa, también como ya lo hemos visto sobre este curso, no hay tal cosa como que, bueno, antes la salvación era por obras, decíamos, ¿no? Pero hemos visto que Dios siempre ha salvado por gracia, nunca por obras. Ya estamos a 2 semanas de terminar nuestro curso. Espero que estas cositas puedan ayudarnos a nuestra vida espiritual, hermanos. ¿Sí? El gobierno y bendición de Dios. Vamos a ver cómo Dios pretendía gobernar y dar bendición. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Fíjate muy bien el lenguaje que usa Jeremías. Dice: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo... ¿Qué dice? ¿Qué dice en tu Biblia? De repente la mía está mal, no sé. Un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Significa esto? A ver, podemos pensar, ¿no? Dios había profetizado que haría un nuevo pacto. ¿Qué quiere decir? Que el pacto con Abraham, con Moisés, con Noé quedaban, no sé, anticuados, que eran abolidos o algo así. No significó eso. Lo que estaba haciendo Dios era indicar que Él haría de este nuevo pacto un pacto inquebrantable, un pacto que permitiría que Dios pueda bendecir a su pueblo y encontrar la manera de lidiar con su pecado, porque Dios sabía que el pueblo de Israel y su pueblo, su remanente, ciertamente sería pecador. Pero ¿cómo haría posible Dios entonces que su pueblo sea perdonado y que pueda conocerlo íntimamente? ¿Cómo haría esto? Jeremías nos lo explica también en el 31, versículo 33. Dice: porque este es el pacto. Ojo, escucha. Hace rato dijo un nuevo pacto. ¿Qué es este pacto? El versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, declara el Señor, pondré, este lenguaje a mí me encanta. Y como se lo explicaba a un hermano la vez pasada, no hay como orar la Biblia. Y este versículo yo lo he usado constantemente en mis oraciones. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Cómo les había dado anteriormente la ley al pueblo de Israel en el Sinaí? En tablas, ¿verdad? Se las había escrito en tablas. Moisés y los demás profetas se las declaraban a él. Pero ahora el Señor dice, ahora yo en este nuevo pacto, es una continuación del pacto que ha hecho siempre con la historia con Israel, ¿no es cierto? Con su remanente y con su pueblo. ¿Amén? Amén. Pero ¿qué es lo que dice que va a hacer en este nuevo pacto? Lo escribiría en nuestros corazones. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No hay tal manera como que el pecado, alguna enfermedad, el diablo, Satanás, los demonios, yo mismo, ni el pasado, ni el presente, ni el porvenir puede separarme del eterno amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. No hay nada ni nadie que pueda borrar esta ley que el Señor ha escrito en mi corazón. Yo, tú y yo, nosotros, la iglesia del Señor es su pueblo y Él es nuestro Señor. Amén. Amén. Para todos aquellos que han confiado en Cristo Jesús, obviamente. Si tú esta noche no has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, yo te invito a que puedas hacerlo y puedas disfrutar de estas hermosas promesas de Dios. Dios transformaría a los suyos desde su interior. Esto obviamente se cumpliría. ¿Alguien me ayuda? ¿Cómo se cumpliría esto en el Nuevo Testamento? ¿Ah? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien sabe? ¿Cuál es la marca que el Señor le da al creyente en el Nuevo Testamento? Pentecostés, ya los ayudé ya. ¿Ah? El Espíritu Santo, ¿no es cierto? Capítulo 36 del libro de Ezequiel. Versículo 27. O versículo 26, ¿no? Dice, además os daré un corazón nuevo. A ver, ¿están conmigo? Capítulo 36 de Ezequiel, versículo 26. ¿Ya? ¿Sí? ¿Amén? Para leerlo juntos, ¿sí? Y que podamos compartir todos esta emoción de leer estas promesas del Señor. Dice así, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Cada creyente tiene cumplida esta profecía, esta promesa del Señor desde el instante en el que confiesa a Cristo como su Rey y Señor. El Espíritu Santo viene a habitar en el creyente. El corazón de piedra que antes teníamos, ese corazón insensible a la palabra del Señor, ese corazón insensible a su voluntad, ese corazón duro a causa del pecado, ciego, en tinieblas, es arrancado por Dios. Y Él pone un corazón de plástico, de plastilina, de cera. No, un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón que siente, un corazón que ahora es sensible a la palabra del Señor, un corazón que ama a Dios porque Él le amó primero. Amén. ¿Estamos claros entonces? Este nuevo pacto empezaría, obviamente,
con la muerte de nuestro Señor Jesús. Amén. Previo a su crucifixión, Él dijo: y este es mi nuevo pacto, ¿no es cierto? Hagan esto en memoria de mí. Instituyó la Santa Cena. Cuando nosotros comulgamos en la Santa Cena, le pedimos al Señor que se acuerde de este nuevo pacto que ha hecho con nosotros por medio de Cristo Jesús. Señor, acuérdate del pacto, del nuevo pacto que has hecho con nosotros en Cristo. Acuérdate, Señor, y cumple tus promesas. No hay nada como orar las promesas del Señor, así que vamos a hacerlo. Los profetas también hablaban de un nuevo rey. Segunda de Samuel capítulo 7 había hablado el profeta a David, ¿no es cierto?, que vendría un descendiente de David. Él establecería el reino de Dios. Él sería el rey eterno que establecería el eterno reino de Dios. Amén. No sería David, aunque parcialmente se cumple con Salomón, pero vemos que Salomón tampoco es. Y hemos visto esto constantemente en la Biblia, ¿no es cierto? Cuando Adán y Eva caen y el patrón del reino de Dios desaparece, es perdido. De pronto nace un hijo de Adán, un hijo de la mujer. Y de pronto pensaríamos: oye, probablemente este sea el que le pise la cabeza a la serpiente. Pero vemos que este mata a su hermano. Y después vemos que viene otro. Y por más bueno, por más buena conducta que tenga, nos damos cuenta que este también es falible, pecador, que falla, que cae. Viene Noé y es escogido por Dios como un nuevo Adán, como un nuevo representante de la raza humana, pero este también es pecador y cae. Y vienen sus hijos, y viene José, y vienen así los jueces, y viene David, y vemos al hombre conforme al corazón de Jehová, y decimos de repente: este es, por fin este es el rey, este es el Mesías, este es el prometido que vencería a la serpiente, este es el ungido del Señor. Y en cierta manera lo fue, pero vemos luego que también cae, y vemos a Salomón, el hombre sabio, ¿no es cierto? Y por más sabiduría que haya tenido, vemos que este también cae. Y vemos a los profetas y a todo aquel buen hombre que el Señor levantó y usó con poder. Pero todos ellos eran pecadores. Parcialmente nos apuntaron, vimos chispazos de lo que sería el verdadero rey, el verdadero juez, el verdadero profeta de Dios, el verdadero ungido del Señor. Pero ninguno sería sino hasta cuando llegara nuestro Señor Jesús, el Rey definitivo, el verdadero representante de Israel, el siervo sufriente, el cordero y el león. Él cumpliría la voluntad del Señor. Él cumpliría la ley de Dios y moriría como todos nosotros deberíamos haber muerto, como un quebrantador de la ley de Dios, a pesar de que la cumplió. Y Él representaría a su pueblo, representó a su pueblo, al remanente de Dios. Amén. Jesús sería el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías. Él es de quien hablaba Isaías en el capítulo 9, versículos 6 al 7, en una profecía muy bonita también. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este fue y este será nuestro Señor Jesús por los siglos de los siglos. Amén. 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 Excelente, hermanos. Y es así como vemos que los profetas empezaron a hablar al pueblo de Dios exiliado, el pueblo de Dios que estaba fuera del lugar de Dios, fuera y lejos de la presencia de Dios. No eran llamado pueblo de Dios, era un pueblo disperso. Pero los profetas hablaron que llegarían días
en los que Dios haría un nuevo pacto y escribiría una nueva ley, pero ya no sobre tablas de piedra, sino sobre nuestros corazones. Y vendría un nuevo rey, pero este rey ya no caería. Ese sería el definitivo rey que gobernaría en el reino perfecto de Dios. Habría un remanente de Dios que sería su pueblo y estarían en el lugar de Dios que Él establecería. Este es el reino profetizado, hermanos. Los profetas hablando del perfecto establecimiento del reino de Dios. Todavía seguimos con Israel en el exilio. Todavía en esta clase estamos con Israel en el exilio. Y podríamos preguntarnos, ¿qué pasa? Dios se ha olvidado de sus promesas, pero terminamos comprendiendo que no se ha olvidado de su pacto. Él lo va a cumplir. Él va a cumplir su pacto, pero no en la manera como Israel lo esperaba del todo. Israel quería obviamente un nuevo éxodo, querían ser liberados del yugo babilónico y asirio, ¿no es cierto? Querían estar en el lugar de Dios porque querían regresar a Canaán, querían la presencia de Dios alrededor suyo porque querían reconstruir su templo, restablecer sus fortalezas. Pero Dios tendría algo mucho mejor pensado para ellos y para todos nosotros que ahora hemos sido incluidos en ese plan. Amén. Bueno, hermanos, esa ha sido la clase de hoy. Que les haya sido de bendición. Y si hay alguna pregunta, es tiempo de hacerla. 8:21. Tenemos 9 minutos para preguntas. ¿Han traído algo para brindar? No sé, un pico sal, ¿verdad? ¿Alguien, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? Ya quedan 2 semanas, las últimas 2 semanas, y recuerden que en la última semana voy a sortear libros, ¿ya? No solo un libro, libros, ¿ya? Así que, y también va a haber una pequeña práctica o examen, así que atentos por favor, estudien, lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp, todas las clases las estoy subiendo al grupo de WhatsApp, le den una leidita, va a ser para marcar, ¿no? Así que ayunen y oren por favor. Con Biblia no más puede ser, con Biblia, hermano. Bueno, hermanos, vamos a orar entonces para que el Señor nos lleve con bien a casa, ¿sí? Amado Señor, gracias por esta hermosa noche, por esta clase, Señor. Ayúdanos a comprender siempre tu voluntad, Dios mío, y a gozarnos en las verdades de tu Evangelio, Señor. Las verdades que has cumplido en el sacrificio de nuestro Señor Jesús. A veces no comprendemos, Señor, la grandeza, la inmensidad del significado del Evangelio, del sacrificio y el ministerio de tu Hijo Jesucristo para con nosotros, tu pueblo, Señor. Y por eso a veces desvalorizamos tu palabra o creemos que el cristianismo es solo una manera peculiar de vivir moralmente correcta. Pero no entendemos, Señor, del todo que el cristianismo es lo mejor del mundo, es parte de tu propósito, Señor, de tu plan, no solamente para con nosotros, sino que con toda la tierra, con la creación, Señor. Y anhelamos ese día, anhelamos ese momento, Señor, esos días de los que tú hablaste, Padre mío, en los que harías cielos nuevos y tierra nueva. Te esperamos, Señor. Anhelamos el cumplimiento perfecto de tus promesas. Y mientras tanto, estaremos siendo luz a las demás naciones y llamando a la mayoría posible que se una a este hermoso pueblo, tu remanente, Señor, la iglesia de Cristo. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén.